Muy buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos, amigos presentes. Bienvenidos sean a este culto virtual de la Iglesia Gracia Divina. Es un grato honor en realidad que puedan estar aquí presentes. Al mismo tiempo invito a los hermanos que están conectados ya a que puedan compartir en las redes sociales a sus amigos, porque realmente la enseñanza que se va a traer el día de hoy va a ser de mucha bendición, no solo para nuestras vidas, sino también para la vida de nuestros más cercanos. ¿Sí? Vamos a orar un momento para encomendar este tiempo al Señor. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, oh Dios, por este día que nos has dado. Gracias, Padre, Señor, por tus cuidados, oh Dios. Señor, al mismo tiempo te pedimos, oh Dios, que puedas cuidar de cada uno de tus hijos. También ten misericordia de nuestros amigos, de esta nación, Señor, frente a las dificultades que podamos estar atravesando, Dios, y también ante la resistencia que opone todavía esta pandemia, Señor. Por favor, guárdanos, oh Dios. Ten misericordia de tus hijos, oh Dios, y consuela la vida de aquellas personas cuyos seres queridos ya no están entre ellos, oh Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Encomendamos este momento a ti, Señor, confiando plenamente en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos, vamos a alabar al Señor, vamos a entonar estas alabanzas con mucho gozo a nuestro Dios y Padre. Alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos por su gracia, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, y alabamos Dios, y alabamos Dios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, Alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida.
iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro lugar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres tú, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Amén. Así es, a Él sea la gloria en todo tiempo. Realmente es mucha, genera en mí y estoy seguro que en muchos de ustedes la satisfacción de poder exaltar a Dios con estas alabanzas, hermanos y amigos.
A continuación les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 4, desde los versículos 32 al 37. Hechos 4, 32 al 37. Dice así la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. En estos tiempos tan difíciles de la pandemia, nosotros confiamos plenamente en nuestro Dios, confiamos en el Señor Jesucristo. Sí, hay siempre el gozo de servir a nuestros hermanos en todas las necesidades, no solo en la oración, sino en el desprendimiento mismo también. Es el amor que Cristo pone en el corazón de cada uno de nosotros. A continuación voy a invitar a nuestro pastor Pedro para que traiga la enseñanza de esta noche. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos gozamos en que nuevamente ustedes se hayan conectado a esta plataforma para juntos poder alabar al Señor y poder meditar en su palabra. Vamos a tener una palabra de oración y luego entramos a la reflexión de las Escrituras. Padre bendito, te damos las gracias en esta noche. Día domingo, día tuyo, Señor, en el cual lo hemos separado, lo hemos dedicado para adorarte, para glorificar tu nombre, para engrandecer, Señor, y reconocer tu majestad, para poder también, Señor, reflexionar en tu palabra y poder también tener como familia de Dios este acercamiento para juntos, Señor, como pueblo tuyo, bendecir tu nombre. Te rogamos que en esta hora tú nos hables a través de tu palabra, que ella siempre nos ministre, Señor, nos pastoree, nos guíe y nos ayude a ser, amado Dios, como tú quieres. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, todo cristiano comprometido con el Señor Jesucristo va a ser siempre una persona comprometida con la iglesia del Señor. Lo repito, todo cristiano verdaderamente comprometido con Cristo, como consecuencia de ello, va a ser una persona comprometida con la iglesia del Señor. No existe tal cosa como soy cristiano, pero no me comprometo con una iglesia local. Mucha gente llamada cristiana no ha asumido un compromiso real con la iglesia del Señor. Por ello es que tenemos, digamos, creyentes que por un lado afirman ser creyentes cristianos, pero no se congregan en ninguna iglesia local. Y no estoy hablando específica ni necesariamente de este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Hay creyentes que asisten años a una iglesia y no se bautizan. Han rendido su vida a Cristo según ellos, han hecho profesión de fe, pero no se bautizan. Hay creyentes, por otro lado, que asisten a una iglesia también local y a pesar de que son bautizados, no se hacen miembros de la iglesia local. Y en otros casos son miembros de una iglesia local, pero no se identifican con la iglesia. No conocen su historia, no conocen su doctrina, no conocen sus principios, sus prácticas. Son indiferentes, críticos. En otras palabras, son gente sin compromiso con la iglesia del Señor. Un verdadero discípulo de Cristo, amados hermanos, escúchenme bien, un verdadero discípulo de Cristo es una persona comprometida con la iglesia de su Señor, con la iglesia del Señor. ¿Cómo evidencia ese compromiso? Es bueno que en esta noche podamos entender, si tú eres una persona realmente comprometida con tu iglesia local, va a haber evidencias de semejante compromiso.
Vamos a ver algunos de ellos en esta noche rápidamente. En primera instancia, se identifica con la historia de la iglesia, incluyendo la identidad propia de la iglesia. Aquí hay varios asuntos. Un cristiano comprometido con su iglesia local tiene identidad, sabe quién es, sabe quién es y por qué es. ¿Quién soy? Soy cristiano bautista, soy cristiano de las Asambleas de Dios, soy cristiano pentecostal, soy cristiano nazareno, etcétera, etcétera. Y sabe por qué es lo que es. Sabe por qué es bautista, por qué pertenece a las Asambleas de Dios, por qué es nazareno, por qué es peregrino, etcétera, etcétera. Mucha gente de la iglesia no se identifica con su iglesia y, valga la redundancia, no tiene identidad realmente. Vivimos tiempos en los cuales los seres humanos en general tienen una crisis de identidad. No saben quiénes son, no saben si son hombres, si son mujeres, si son jirafas, si son árboles, etcétera, etcétera. La clase política, por ejemplo, es un ejemplo, y valga la redundancia, de gente sin identidad. Cambian de ideología, cambian de partido político, cambian constantemente, digamos, de filosofía. Son gente sin identidad. Hay gente también, lamentablemente, de iglesia que cambia constantemente de denominación cada cierto tiempo, precisamente porque no tiene identidad. Una persona comprometida con su iglesia conoce la historia de la iglesia y la historia de su iglesia. Un cristiano comprometido conoce los orígenes, el desarrollo, los eventos, las fechas más importantes, en este caso del cristianismo en general, pero también de su denominación y de su iglesia local. Mucha gente de la iglesia no conoce nada de su historia. Tanto la historia del cristianismo, mucha gente de iglesia no conoce la historia del cristianismo, no conoce mucho de su denominación y menos conoce de la historia de su iglesia local. Ahí está la causa del poco compromiso de muchos cristianos modernos con la iglesia del Señor. Por eso, una primera verdad que usted tiene que entender, un cristiano comprometido con la iglesia de Cristo, en primer lugar, se identifica con la historia, se identifica con la propia identidad de la iglesia, de la denominación. En segunda instancia, un cristiano comprometido conoce la doctrina de su iglesia. Un cristiano comprometido con su iglesia conoce bien la doctrina de su iglesia. En este punto nos podemos referir al hecho, por ejemplo, de conocer su doctrina, conocer sus artículos de fe, conocer cuáles son realmente sus creencias, qué creemos, qué creen y qué no creemos o qué no creen. ¿Qué creemos, por ejemplo, en relación a Dios? ¿Cuál es el concepto que tenemos acerca del Creador? ¿Qué creemos en relación a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es nuestra cristología? ¿Qué concepto tenemos de la persona de Jesús? ¿O qué concepto tenemos del pecado? ¿Qué es el pecado? ¿O cuál es nuestra soteriología, nuestra eclesiología, nuestra escatología, nuestra antropología? Los creyentes tienen que saber qué exactamente cree su iglesia en relación a estos temas doctrinales importantes. Tenemos que conocer plenamente la naturaleza del Dios a quien adoramos. Tenemos que conocer plenamente acerca de la persona de Cristo, acerca de la obra del Espíritu Santo, los conceptos del pecado, los conceptos de los seres angelicales. Muchos cristianos no conocen bien su doctrina, lamentablemente. Asisten a la iglesia, escuchan cada fin de semana, pero no conocen realmente la doctrina de su iglesia. Por eso es que vienen ateos, les engañan y se los llevan. O en otro de los casos, vienen lobos rapaces y los desvían también. Son cristianos muchas veces llenos de emoción, de entusiasmo, pero sin convicciones profundas porque no conocen la doctrina de su iglesia. Un cristiano comprometido conoce sus principios, los principios éticos, las prácticas de la iglesia.
¿Cuántos cristianos, por ejemplo, no tienen claridad en temas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario, la homosexualidad, la pedofilia? No se han molestado en estudiar, en analizar, en investigar desde una perspectiva bíblico-teológica y científica, por supuesto. Un creyente comprometido con su iglesia vive conforme a los principios, a la doctrina en principio, a los principios y los valores y las prácticas de su iglesia. Un cristiano comprometido vive acorde con los principios de la iglesia del Señor. No vive conforme a los principios de un mundo que le ha dado la espalda al Señor y ha pisoteado su verdad absoluta para ir tras las filosofías, las teorías, las conjeturas e ideologías que emanan de mentes enceguecidas por el pecado. Un cristiano comprometido con su iglesia va a vivir conforme a los principios de la palabra de Dios, que son principios eternos, que son principios universales, que son principios que están más allá de la cultura. Los valores y principios éticos transmitidos por la iglesia de Cristo son parte realmente del carácter, de la vida de aquellos creyentes que son comprometidos con la iglesia del Señor. Forman parte de sus convicciones más profundas. Nuestro compromiso con Cristo, amados hermanos, y su iglesia implica vivir acorde con los principios éticos del Maestro. Vivir en la luz de Dios y no en las tinieblas de un mundo que está bajo la potestad de Satanás es el imperativo de todo aquel que realmente está comprometido con la iglesia del Señor. El hombre que está comprometido con la iglesia del Señor sabe que su imperativo es ser santo, reflejar el carácter de Cristo en todo sentido. Sabe que tiene que evidenciar de esa manera que su compromiso con la iglesia de su Señor es real, es genuina. Y ello nos va a permitir glorificar su nombre y va a permitir que la iglesia sea el baluarte y la reserva moral de un mundo caído. Qué tremendo compromiso que tenemos, qué tremenda responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes al ser parte de una iglesia. Tenemos que vivir acorde con sus principios. Nunca nos olvidemos que la única reserva moral que tiene este mundo es la iglesia del Señor. Y esto implica una tremenda responsabilidad de parte de todo verdadero cristiano. En tercer lugar, un cristiano comprometido con la iglesia participa del ministerio de la iglesia. Es un ente participativo, activo en el ministerio de la iglesia. Un miembro comprometido participa del ministerio de la iglesia local. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, vemos que la iglesia primitiva, por ejemplo, que siempre será un ejemplo, un referente del ministerio eclesiástico, entonces vemos que la iglesia primitiva estaba formada por miembros comprometidos con el ministerio de la iglesia. Los miembros, los integrantes de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, no eran gente pasiva, apática, indiferente, fría. Hermanos queridos, eran miembros comprometidos y el tener miembros comprometidos fue la clave para que el cristianismo se extendiera exponencialmente en el primer siglo. ¿Usted cree que el cristianismo en el primer siglo se hubiera extendido tremendamente si hubieran tenido, por ejemplo, las mismas clases de miembros que muchas iglesias hoy en día tienen? No, ellos eran miembros realmente comprometidos, eran gente que se habían convertido realmente, eran gente que había experimentado el perdón de sus pecados, el poder transformador de Jesucristo, eran gente que realmente habían entendido que tenían que participar activamente en el ministerio de la iglesia. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva, hermanos, por ejemplo, participaban activamente en el evangelismo, en el predicar el evangelio a toda criatura. Felipe es un buen ejemplo de ello. En Hechos capítulo 8, de los versículos 5 al 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Felipe,
descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Como ustedes saben, Felipe era miembro de la iglesia de Jerusalén, pero era un miembro comprometido, era un miembro que participaba activamente en el evangelismo. Él era diácono y como tal servía en la iglesia, pero él también amaba a la gente que no conocía a Dios. Él amaba a los perdidos. Él quería que esa gente también viniera a los pies de Cristo y disfrutara de la salvación eterna. Por ello es que él invertía su vida, su tiempo, sus dones al fin de alcanzarlos para que ellos puedan vivir en la luz de Jesús. En Samaria, como ustedes saben, una ciudad gentil, él predicaba a Cristo. Y el Señor respaldaba su ministerio con señales, prodigios y milagros sobrenaturales, acciones extraordinarias. Y mucha gente se convertía y había grande gozo en aquella ciudad, dice la Escritura. Entonces, la semejanza de Felipe, amados hermanos, todo verdadero cristiano se compromete con el evangelismo, con el ministerio evangelístico de su iglesia. Ha entendido que es un mandato divino. Tiene compasión por las almas, ve la necesidad de una humanidad que está bajo el juicio del Todopoderoso. Está convencido de que el Evangelio de Cristo es la solución al problema humano y ello le impulsa a compartir el Evangelio. Llega a ser realmente un agente activo en el, ministerio de evangelismo de la iglesia. En segunda instancia, hermanos, participaban también en el discipulado. Eran miembros comprometidos que participaban en el discipulado. Y este ejemplo lo vemos en Ananías. Allá en Hechos capítulo 9, de los versículos 10 en adelante. Es un poco largo este pasaje, permítanme leer rapidito nomás. Dice la Biblia: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice la Escritura, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Más abajo dice: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías era un discípulo de allá de la ciudad de Damasco, a quien el Señor usó para discipular al nuevo creyente Saulo de Tarso. Aunque al inicio tuvo temor, pero este hombre luego obedeció al Señor. Y este hombre de Dios instruyó a Saulo, lo sanó, lo bautizó y lo introdujo en la comunidad de discípulos allá en la ciudad de Damasco. Amados hermanos, a semejanza de Ananías, un cristiano comprometido con su iglesia va a ser una persona que se preocupa por el nuevo creyente, se preocupa por aquellos que le entregan su vida a Cristo, va a preocuparse por alcanzar a nuevos discípulos para el Señor. Va a orar por los nuevos creyentes, va a aconsejar al nuevo creyente, va a instruir nuevos creyentes, va a discipular nuevos creyentes, se va a convertir en un discípulo discipulador.
Necesitamos discípulos que enseñen a nuevos creyentes, que les instruyan, que les inculquen las verdades del Evangelio y que sean ejemplo de un verdadero seguidor de Jesucristo. Ese es un miembro comprometido, es una persona que realmente participa en el ministerio discipular de la iglesia, siendo discipulado y discipulando también a otras personas. En tercera instancia, la iglesia de Jerusalén tenía miembros que participaban en el servicio, miembros comprometidos con el servicio. Bernabé es un buen ejemplo de ello. Ya en este texto que se ha dado lectura, de Hechos capítulo 4, de los versos 32 al 37, vemos pues que Bernabé era un hombre conocido por su servicio generoso. José Bernabé era conocido por ser generoso no solamente en el aspecto material, sino en todo sentido. Su nombre Bernabé significa en griego consolador o hijo de consolación. Los estudiosos nos dicen que en arameo pudo haber significado hijo de profecía o probablemente en hebreo hijo de Nebo. Pero lo que sea, este hombre fue un líder de la iglesia primitiva allá en Jerusalén. Posteriormente llegó a ser amigo y compañero de Pablo, como ustedes saben. Pero hablando de su servicio, este hombre era un hombre generoso, era una persona entregada total y completamente al Señor, comprometida con el Señor, pero era una persona comprometida también con su iglesia. Dice que él vendió sus propiedades y dio todo el dinero a los apóstoles a fin de que con ese dinero se ayudase a los pobres. La actitud de este hombre de Dios es un ejemplo de la actitud que tenían muchos miembros de la iglesia de Jerusalén. Los primeros cristianos reconocían que Dios era el dueño de todo, que todo pertenecía a Dios y a su pueblo. Y porque Dios había tocado profundamente sus vidas, les resultaba a ellos fácil compartir las cosas que poseían. El verdadero cristiano, amados hermanos, se involucra en el ministerio de servicio de la iglesia. El verdadero cristiano se compromete con el ministerio de servicio de la iglesia. Sirve al Señor, no es un ente pasivo, no es una persona indiferente, no es una persona que solamente critica o cuestiona, digamos, las acciones de su iglesia. Es una persona que se involucra activamente en el ministerio de servicio. Sirve con sus dones, con sus talentos, sirve con su tiempo, con sus recursos económicos. Sirve voluntaria y espontáneamente. Nadie lo presiona, nadie lo empuja. Es una acción espontánea y voluntaria. Sirve porque tiene un corazón generoso. Sirve porque ama al Señor. Sirve porque ama a su prójimo. Ha entendido que la vida cristiana es una vida de servicio y entrega al servicio de los demás. Es una persona que no mezquina su tiempo, no mezquina sus dones, no mezquina sus recursos. Sabe que el Señor no es deudor de nadie y que el Señor honra a los que le honran. ¿Cuánta necesidad tenemos en estos tiempos en las iglesias actuales? Miembros comprometidos como estos hombres que hemos mencionado, como Felipe, como Ananías, como Bernabé. En esta noche es bueno que nos preguntemos al ir terminando esta reflexión: ¿eres un creyente comprometido con la iglesia del Señor? ¿O eres un simple congregante, un simple asistente? Vivimos tiempos cuando el valor o la virtud del compromiso se ha perdido. Esta generación se caracteriza porque hay mucha gente que no le gusta comprometerse. Nadie desea comprometerse. Por ello hay convivencia. Los jóvenes no quieren casarse porque no quieren asumir compromisos ni responsabilidades. Los empleadores desean empleados de 3 meses solamente para no asumir sus compromisos con sus empleados. Lamentablemente, esa misma actitud de gente en nuestras iglesias, gente que viene a las iglesias y no desean asumir ningún compromiso como miembros de la iglesia.
quieren ser simples visitantes, meros congregantes, sin ningún tipo de responsabilidad delante del Señor. Y ese es el tipo de relación que tienen con su iglesia. Parece que no fueran miembros, parece que no fueran parte de la iglesia. ¿Qué tipo de relación tienes con tu iglesia local? Son preguntas, amados hermanos, reflexivas que nos lleven de llevar, y valga la redundancia, realmente a la reflexión personal. Para que una iglesia, amados hermanos, cumpla su ministerio con eficiencia, necesita de miembros comprometidos. Escúcheme bien, para que una iglesia pueda cumplir con eficiencia la misión que el Señor le ha encargado en la tierra, tiene que estar compuesta por miembros comprometidos. Para que la iglesia impacte en la sociedad, necesita de miembros comprometidos. Para que la iglesia sea de bendición a la comunidad, necesita miembros comprometidos. Amado hermano, quizás tu relación con tu iglesia local es de compromiso cero compromiso. Actúas quizás como un simple visitante. De repente vienes de vez en cuando, te acuerdas de vez en cuando que eres parte de una iglesia, pero no estás comprometido. Si tú realmente tienes un compromiso con Cristo, automáticamente, como consecuencia lógica, vas a tener compromiso con la iglesia del Señor. ¿Qué tal miembro de tu iglesia eres? Hermano querido, es bueno que pienses en ello. Un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y una de las áreas donde Dios va a considerarnos es qué tipo de miembro fuimos en nuestra iglesia. ¿Fuimos miembros comprometidos o fuimos simples visitantes, simples congregantes? O de repente decimos que somos creyentes, pero no asistimos a ninguna iglesia. Hay miles de personas que dicen que son cristianas, pero nunca han pisado una iglesia, y lo que es peor, no son parte de una iglesia. Amado hermano, en esta noche, tú sabes tu condición, cómo está tu compromiso con Dios. Si es necesario pedir perdón al Señor, hazlo en esta noche. Entra a tu cuarto, pídele perdón a Dios por ser un cristiano cero compromiso con tu iglesia. Arrepiéntete, cambia de conducta, cambia de actitud. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Si has perdido muchas cosas en tu ser interior, has perdido devoción, compromiso, has perdido amor hacia Dios, pídele a Dios que tenga misericordia de ti en esta noche y pueda devolverte aquellas cosas que de repente has ido perdiendo en el camino. Oramos, cerramos nuestros ojos, por favor. Padre querido, te damos las gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, porque ella nos confronta, ella, Padre Santo, nos desafía a ser miembros comprometidos con tu iglesia. Si hemos realmente nacido de nuevo, si realmente somos cristianos comprometidos contigo, automáticamente lo vamos a hacer con tu iglesia local. Tú sabes la clase de miembros que somos, Señor. Tú sabes, Padre Santo, qué tipo de personas somos y cómo ha sido nuestra relación con la iglesia local hasta ahora. Te rogamos que nos perdones si hemos sido miembros sin compromiso, indiferentes, apáticos. Si solamente, amado Dios, nuestra relación ha sido como si fuéramos visitantes. Perdónanos, Padre. No es la manera de tratarte a ti así. Amado Dios, tú amas a tu iglesia. Y amar a tu iglesia y ser comprometidos con ella es una evidencia de que te amamos, de que realmente, Señor, estamos comprometidos contigo. Ayúdanos, Señor. Te rogamos que realmente en esta noche tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas. Y amado Dios, que tú nos motives a entrar a nuestro cuarto, que Padre Santo ahí doblemos nuestras rodillas, te pidamos perdón por no haber sido buenos miembros de tu iglesia y que Padre Santo podamos arrepentirnos y cambiar de actitud. Que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que lleve el fruto por el cual tú la envías. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo realmente aplique tu palabra a la vida de cada uno de nosotros. Te alabamos y adoramos en esta noche, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén, Señor.
Bien, amados hermanos, esperamos volvernos a ver el día miércoles en nuestro tiempo de alabanza, reflexión y oración. Que tengan una linda semana, amados hermanos. Que Dios bendiga sus vidas, que los cuide, que los proteja, que los sustente. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Un abrazo, amados hermanos. Bendiciones. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que estimo, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, el mundo amar y el oscuro odiar, el valle de huesos que quiere vivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que estimo, incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir